que estamos acostumbrados a que como adultos podemos tomar nuestras decisiones para hacer lo que se nos venga en gana con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con todo lo que queramos, ¿no? Ajá. Pero eso es algo que adquirimos, o sea, un derecho que adquirimos a partir de que somos adultos, pero cuando somos niños no. Lo que a mí me pasa en consulta, lo que yo he podido alcanzar a percibir de todos mis pacientes es que todas las conductas ansiosas traen en sí una dependencia a algo. De que tuvieras un pacientito que tuviera algún trastorno, mental, ¿no? Cuando quizás las alternativas no eran las mismas que hoy nos ofrece la tecnología y que el avance de la ciencia, como que lo tenías por allá escondido, era un objeto de vergüenza, ¿no? Sí, De la familia. un ser humano defectuoso, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos ustedes a su podcast Conscientemente, como todas las semanas, con temas de interés para usted, de los que nos ha solicitado a través de nuestras redes, las que nos solicita a través de nuestro TikTok, que nos solicita a través del YouTube, del Facebook, donde usted nos quiera buscar, ahí nos va a encontrar. Muchísimas gracias. Les recordamos, denos dedito arriba, un pulgarcito para arriba, suscríbase también, recomiéndenos con sus amigos. Es gratuito todo esto. Y el día de hoy tenemos una grata sorpresa, un tema muy interesante, un tema que hay una persona que lo domina y lo maneja en su totalidad. Ella se trata de nuestra invitada de lujo esta semana, la licenciada María Soltero Maldonado, psicóloga y maestra de psicología. Así Muchísimas es. gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Así que también maestra de psicología. Sí, soy maestra. Por lo regular, luego los psicólogos nos dicen doctores, pero yo soy maestra. O sea, Maestra, lo sí. correcto sería decirme maestra. Sí, yo creo que nuestros amigos, ustedes ya lo saben, ¿no? La psicología es una licenciatura y ahorita ya nos va a hablar mucho sobre estos temas y nos va a despejar muchas dudas que tenemos la gente que de alguna manera u otra hemos tenido relación con algún psicólogo, pues ya sabemos más o menos de qué se trata, pero hay muchas personas, como muchas personas del auditorio que nos están mirando en diferentes lugares, donde siempre se le ha visto, licenciada, al psicólogo con temor. Yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, yo para qué lo necesito. ¿A qué voy al psicólogo? Bueno, yo creo que cualquier persona puede ir al psicólogo, ¿no? Siempre hay algo de qué hablar y realmente los psicólogos tenemos la apertura de escuchar, ¿no? No todas las personas tienen la apertura de escuchar y creo que es una plática distinta a lo que se hace con un psicólogo, a lo que se hace con cualquier amigo o con cualquier persona que conozcas. Entonces, desafortunadamente, y pues que es el tema que vamos a platicar, que es la ansiedad, lo que llega a consulta, ¿no? Las personas cuando deciden llegar a consulta es porque justamente ya tienen un síntoma físico por estos temas emocionales, ¿no? Que hablamos pues de la ansiedad, que hablamos de crisis de pánico, que ya sintieron que se iban a infartar, el corazón y la taquicardia y no pueden respirar o ya les salió algo en la piel, que ya les dijeron que es ansiedad. Entonces, esa es la primera forma en la que alguien va a terapia. Por los síntomas que voy Ujú, presentando, que antes eran extraños y ahora no sabemos de dónde vienen y quiero ujú, saber dónde. exacto. En el tema de la ansiedad, de los temblores no, de esta pandemia del Ujú, COVID, inclusive con los temblores también en el 85, yo recuerdo en la Ciudad de México, sí, la gente entraba en estados de ansiedad y angustia sin saber lo que se tenía. Y exacto. cuando usted llegaba o cuando las personas llegaban con el psicólogo y le decías al psicólogo: "¿Sabes qué? Tengo miedo, ¿miedo a qué? No sé, miedo a morirme", pero ¿por qué te vas a morir?, ¿no? O Sí. se lo decías a un médico en general, lo único que te decían es que tienes estrés. Tu Ujú, nivel de estrés está muy alto, ¿no? O si le decías que tenías miedo, que tenías un ataque de pánico en ese momento, te decía: "¿Qué te estás metiendo? ¿Qué consumes?", ¿no? sí. Y es que la gente no sabe que muchas veces estamos pasando por estados de ansiedad Ujú. o de angustia, y como no le han puesto el nombre y el apellido, lo desconocemos y no sabemos para dónde. ¿Qué es la ansiedad? Ay, mira, la ansiedad tiene un montón de definiciones y realmente
el tema en el que nos estamos metiendo tiene un montón de información. Entonces, creo que podemos definirlo como específicamente y dirigirnos hacia un tema específico el día de hoy y ya después tal vez platicar como de un montón de cosas en otros momentos. Ok. Pero la ansiedad en sí es un estado alterado de la mente que te puede provocar o no alguna situación física, pero que no es normal, ¿no? Es una angustia muy intensa. Ok, entonces la ansiedad y la angustia, que son hermanitas, ¿van juntas siempre o Ujú. se presenta una sin la otra? ¿Puedo tener yo ansiedad sin tener angustia? No, definitivamente, creo que la angustia es algo que, o sea, es una palabra que utilizamos para hablar de que nos sentimos mal, ¿no? Le pusimos esa Ok. palabra. Y la ansiedad ya se presenta como un tema patológico, Ah, ¿sí? ok. O sea, es algo distinto. Ok. Ujú, Y cuando llega una persona con ansiedad, ¿qué es lo que se hace? ¿Usted detecta el momento que está pasando por una crisis de ansiedad? ujú. ¿Son controlables? ¿Es un estado que se puede mejorar? No solamente son controlables, se quitan. O sea, no es algo normal. Entonces, sí puedo identificar que es una crisis de ansiedad, pero inicialmente yo no me puedo brincar mi protocolo. Mis pacientes cuando llegan y me dicen, tengo crisis de ansiedad, es porque ya fueron al médico y ya los mandaron al psicólogo porque les dijeron, no tienes nada, es ansiedad, ve a terapia o ve al psiquiatra, medícate, ¿no? Pero ya hay un diagnóstico previo. Los psicólogos no hacemos diagnósticos como tal. Los psicólogos trabajamos con la sintomatología de nuestro paciente. Entonces, todo viene derivado de un buen diagnóstico que te haga previamente el doctor para llegar a tus manos. Ujú. Pero hay médicos a los que les dices, tengo esto, y luego te dicen que eres hipocondríaco, porque no tienes nada. Físicamente no tienes Sí. nada, ¿no? Eres hipocondríaco, pero no te dicen, ve al terapeuta para que te cheque porque posiblemente puedas tener esto. La diferencia en tener el diagnóstico e ir con ustedes ya establecen cuál es qué es la terapia que tengo que recibir o cuál es el nombre que se le da al tratamiento que recibo. ¿Es tratamiento? ¿Es un tratamiento? Bueno, primero, en tema psicológico, lo que hacemos nosotros es sí, idear un tratamiento dependiendo del análisis que nosotros hagamos de toda la historia de la sintomatología de nuestro paciente, ¿no? Para mí, mi diagnóstico es mi historia clínica y para yo hacer una historia clínica necesito un par de sesiones al menos y aparte, pues durante todo mi proceso junto con el tratamiento, yo voy recabando más y más información. Entonces esa historia clínica empieza a nutrirse cada vez más y cada que yo conozco un poco más a mi paciente. Y empiezo a hacer, trabajamos bajo hipótesis, conclusiones, que entonces dialogamos con nuestro paciente y vemos qué tan de acuerdo está él con lo que nosotros alcanzamos a percibir, qué tan no está de acuerdo con lo que decimos, pero así estamos todo el tiempo. Somos investigadores por excelencia los psicólogos clínicos. Trabajamos a ensayo-error. Así es esto. Y cuando tengo la ansiedad, ¿se presenta a una determinada edad o en cualquier, edad se puede presentar la ansiedad? Se puede presentar a cualquier edad. Este, sin embargo, hay una situación muy normal del por qué nos podemos sentir ansiosos y hay una situación y hay situaciones muy anormales de por qué nos sentimos ansiosos y son a las que se les tienen que dar como esa importancia, ¿no? Okey. Por ejemplo, imagínate que el día de hoy tú tienes una agenda programada completamente, ¿no? Ujú. Sabes que te vas a levantar a tal hora, que vas a hacer tales cosas, etcétera. Pero resulta que por algún motivo tú no puedes hacer nada de lo que tenías programado. ¿Cómo te sentirías respecto a eso? Pues me sentiría ansioso. Exacto, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados a que como adultos podemos tomar nuestras decisiones para hacer lo que se nos venga en gana con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con todo lo que queramos, ¿no? Ajá. Pero eso es algo que adquirimos, o sea, un derecho que adquirimos a partir de que somos adultos. Pero cuando somos niños, no. Cuando somos niños, tenemos una agenda que nuestros padres o tutores organizan para nosotros. Y entonces hay niños muy ansiosos porque entendemos, o sea, y es normal que se sientan ansiosos y hay que trabajar con esa hiperactividad o con esa situación,
porque los niños pues están haciendo de entrada algo que no quieren hacer. Entonces eso genera ansiedad, pero es normal, igual que un adulto mayor, ¿no? Un adulto mayor también se puede sentir ansioso constantemente porque depende de alguien. ¿Cómo te sentirías tú que tienes que depender de alguien para que tomes una decisión o para que puedas decidir qué es lo que quieres hacer hoy o qué puedes hacer hoy? ¿No? Pues fatal, porque Ujú. entonces desde los niños, cuando vayan recibiendo la información que los padres les van o que nos fueron transmitiendo, desde ese Ujú. momento ya estamos corriendo con esto. O sea, Exacto. así lo quisiera entender. Exacto, y por eso los padres tienen esta responsabilidad de tener como crianzas cariñosas, sanas, etcétera, porque pues ya de entrada, pues para el niño es estresante hacer algo que él no quiere hacer, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y eso le genera al niño un estado de ansiedad porque no quiere hacer. Entonces Ujú. los niños los estamos tratando como si fuera que un objeto que yo puedo programar y que me pertenece, y que yo Sí, sé lo que tengo que hacer con aquello. sí, claro, ¿no? A ver, aquí es importante hablar, si estamos hablando de ansiedad, es importante entender que cuando somos papás, tener un hijo es una responsabilidad enorme. Entonces, lo que tú tienes que hacer con tu niño es darle todas las herramientas para que ese niño en algún momento sea independiente, ¿no? O sea, si estamos hablando de una mascota, por ejemplo, Ujú. la mascota, tú sabes que cuando adquieres una mascota, nunca va a ser independiente, ¿cierto? Sí. Todo lo que tú hagas con tu mascota y la forma en la que tú lo eduques y etcétera, para que te acompañe como si fueras Paris Hilton y que te lleves al trabajo y que se quede ahí sentadita y que coma nomás esto y etcétera, pues es porque la vas moldeando hacia tus necesidades porque sabes que siempre va a depender de ti. Pero un niño no. Entonces, ¿qué pasa con un niño? Necesitamos, sí, trabajar con el hacerlo responsable, etcétera, ponerle límites, todo, pero el niño en algún momento va a ser independiente y eso es algo que tienen que saber los papás y les tiene que quedar muy claro siempre. El niño necesita ser independiente y no podemos ser independientes hasta que no nos permiten hacerlo por nosotros mismos. Los niños aprenden lo que les permiten hacer, no lo que no les permiten. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si a un niño, es por eso que es tan importante la percepción del Ajá. papá frente a su hijo, ¿no? ¿Qué tan capaz creo que es mi hijo para hacer o no hacer, este, etcétera? O sea, ¿qué tan positiva es la percepción que tiene el papá hacia su hijo? ¿Por qué? Porque si es una percepción negativa y dicen, no es que mi hijo no puede, no es que le pasa esto, no es que, etcétera, pues el niño crece con toda esta inseguridad que el día de mañana, pues provoca un proceso ansioso cuando es adulto, porque si no le permitieron cuando era niño, pues cuando es adulto ya tiene sus creencias limitantes que lo frenan hacia cualquier cosa, ¿no? Entonces eso no es querer a nuestros hijos, eso es estarles impidiendo que ellos mismos vayan creando Ujú. sus herramientas, o no se Es las estamos proporcionando, que sería ya muy egoísta, ¿no? exacto, exactamente, ¿no? Es Entonces, por eso es como una situación muy delicada el decidir tener un hijo. Mm. y para eso no estamos preparados, ni siquiera lo sabíamos, que nosotros mismos vamos generando en nuestros hijos Sí, probables, pacientes de ansiedad y de angustia. exacto. Ahora, fíjate bien lo que pasó ahora en pandemia. Esto es importantísimo y por eso se hizo un boom en tema de, o bueno, al menos en mi experiencia clínica, esto es lo que yo he observado. Ajá. ¿Qué pasó en pandemia? Los papás, que ya de por sí eran protectores y algunos sobreprotectores, les dijeron, tu hijo se puede enfermar y se puede morir, ¿sí? Sí. Entonces, imagínate que el papá de repente llega a su casa y dice, tengo la responsabilidad de que ese niño no se enferme para que no se muera porque yo no concibo mi vida sin mi hijo. Entonces, el niño hacía cualquier cosa o pedía cualquier cosa y era, ponte el cubrebocas, no salgas porque es peligroso, y todas estas cosas que el niño percibió y entonces que le programaron, es peligroso acercarse a la gente, es peligroso salir, es peligroso, y no puedes y te vas a enfermar y te vas a morir y entiende. Y entonces los niños pandemia, ¿no? Que así les llamaron, Son lo que estamos viendo ahorita. sí, claro. Y ahora, al adulto, ¿qué le pasó? El adulto de repente, pues tenía su agenda programada y de repente le dijeron, ya no puedes. ¿Cómo te Otro sientes? ¿No? ¿Y durante cuánto tiempo? Y aparte,
si, aparte de que no puedes, si lo haces, te puedes enfermar y te puedes morir. Sí, es muy difícil esa situación. Exacto. En Ujú, el sismo del 85, ujú, no me toca estar en la Ciudad de México el día del sismo, llego un día después del sismo, pero de ahí en adelante la gente, yo la miraba completamente diferente, hasta la fecha. En el Distrito Federal, por lo menos las personas que yo conozco, al mínimo movimiento, a la mínima señal de alerta ujú. sísmica, Sí, inmediatamente entran en un estado de ansiedad y de angustia. La experiencia fue demasiado fuerte. claro. Y las personas sobrevivientes del 85, pues eran unos niños en aquel entonces. Y hoy tenemos ese problema también, de que Ujú. tenemos personas que vienen ya con esos estados de ansiedad. Exactamente. Y es que el tema, no podemos cuestionar cómo nos sentimos, ¿sí? Y se quedó esa, como ese enlace en nuestra cabeza, como ese Ujú, anclaje de esta sensación y entonces automático la crisis al otro. de ansiedad, ¿no? Se quedó así. Entonces, no podemos cuestionar cómo nos sentimos, es real, ¿no? La persona tiene ansiedad. Lo que sí podemos cuestionar es lo que estamos pensando. Y en psicología tenemos una fórmula, en psicología cognitiva, una fórmula que es perfecta, ¿no? Que es pensamos, sentimos y entonces actuamos. Si yo estoy pensando que mi vida está en riesgo, obviamente me va a causar ansiedad, ¿sí? Y esa ansiedad me va a hacer reaccionar de alguna manera, tanto fisiológicamente como conductualmente. Entonces, necesitamos trabajar con esos pensamientos que se generaron de forma social o personal, ¿no? Porque son muy fuertes. Y para una persona es muy difícil cuestionar sus pensamientos. Entonces necesita ir a terapia para trabajarlos y para entonces entender y transformar de una manera positiva lo que está pensando para que se pueda sentir distinto. ¿Sí? Hay momentos en que las personas tienen ataques de pánico, se llaman ataques o Ujú, una crisis de pánico, ujú, provocada, quién sabe por qué. En alguna ocasión, platicando con una persona que tenía un problema de ansiedad y angustia, ujú, dice que estando recargado sobre su brazo, me parece, ya en la cama, empezó a escuchar su latido del corazón, y escuchar su latido le empezó a generar ansiedad. El mismo latido, ya por esos pensamientos, me imagino yo, que tenía, ya estaba acelerándose su corazón. Y el siguiente pensamiento, la siguiente idea que vino a su cabeza es: "Me voy a infartar, ujú, me va a dar un infarto". Y a la siguiente dice que fue cuando llegó completamente el pánico a él, ujú. porque decía: "El infarto ya está aquí", Sí, ¿no? claro, pero su pensamiento iba como generándole y generándole y generándole hasta que físicamente empezó a reaccionar su cuerpo, ¿no? Sí, o sea, el pensamiento te llega a que Sí, manifiestes físicamente lo que ujú, tu mente está creando. exactamente. Y si esa mente estuviera ocupada en otro pensamiento que fuera positivo, a lo mejor eso no hubiese pasado. Sí, efectivamente. Y de hecho, pues tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente porque nuestra mente tiene la capacidad de crear. O sea, tenemos esa capacidad como seres humanos, a diferencia de otras especies animales, nuestra mente tiene la capacidad de crear. Si tú volteas a tu alrededor, todo a tu alrededor, es todas las cosas que existen a tu alrededor fueron creadas por alguien. ¿Y dónde inician esas creaciones? Pues en nuestro pensamiento. Entonces, tenemos la habilidad de imaginar y de crear cosas y de permitir que sean posibles y reales. Entonces, el problema es que esa misma habilidad, si no la sabemos utilizar bien, Ajá. la podemos convertir en monstruos, en infartos y en etcétera, etcétera. Entonces, hay que trabajar con la capacidad de nuestra mente, que es enorme. Okey, y me imagino yo que los estados de ansiedad en diferentes edades, también el estado de ansiedad es diferente. O sea, de acuerdo a las vivencias que vayas a obtener. No es lo mismo el estado de ansiedad en un niño, a en una persona adulta, a un adulto mayor. Los motivos que le provocan ansiedad son completamente distintos, ¿no? Sí, creo que no solamente en edades, sino que cada persona tenemos nuestro propio monstruo para generarnos Sí, ansiedad, ¿no? O nuestros sea, ajá. es distinto en cada quien.
Lo que sí, y te comparto, o sea, lo que a mí me pasa en consulta, lo que yo he podido alcanzar a percibir de todos mis pacientes, es que todas las conductas ansiosas traen en sí una dependencia a algo, ¿sí? Porque los ataques de pánico empiezan cuando hay un cambio, cuando me corrieron del trabajo, cuando está la pandemia, cuando se muere mi mamá, cuando se muere mi papá. O sea, es muy común. Y cuando entonces nuestro cuerpo empieza a hablar con una crisis de pánico, entonces lo que me habla a mí es que se necesita trabajar con esa relación dependiente que tenía hacia eso que le detonó. ¿Sí? Vaya. Es, Hablamos de trabajar con independencia y por eso es tan importante y por eso me refería como a los papás, ¿no? Hay que ujú. tener cuidado de cómo, de todo lo que le estamos enseñando en nuestros hijos, que realmente sea una herramienta para que algún día sea independiente. Te comparto una experiencia personal. Mi papá era un papá con pensamientos muy machistas, ¿no? Muy machistas. Aclaro, no era un mal papá, era de verdad un papá muy cariñoso, yo lo quería mucho, él ya falleció, pero mi papá, eran todavía mis 15 años y yo le pedía permiso para ir al cine, por ejemplo, y él me llevaba y él me recogía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo era mujer. A mis hermanos no, esos podían No son reventarse a ellos. gusto, sí, claro. Pero ¿qué pasa? Que hasta la fecha, yo como adulta, me cuesta mucho trabajo como llegar a lugares a mí sola, ¿sí? Ok. Entonces, gracias a Dios, el GPS lo pongo y llego y etcétera, y está bien, ya tengo como estas herramientas, pero no deja de generarme un grado de ansiedad el decir: "Chin, voy a un lugar al que nunca he ido, no conozco, ¿qué tal si me pierdo? ¿Qué tal si no puedo llegar?". Tiene que ver con lo que pensaba mi papá respecto a mí. Es mujer, ella no puede andar sola en la calle, tiene que cuidarla un hombre. Y entonces, claro, pues cuando un hombre me acompaña, pues yo voy increíblemente segura, ¿no? Ok. Así es como vamos creando las dependencias. Exactamente. Entonces, hay una situación y que a mí me generó mucha ansiedad cuando mi papá fallece. Entonces dije, yo no puedo, ¿qué voy a hacer? No puedo sola y empezó la ansiedad, ¿no? Entonces tuve que trabajar en que en esa relación que yo tenía como muy dependiente con mi papá respecto a muchas cosas para yo poderme ver como un adulto responsable, un adulto independiente, capaz, y entonces permitirme hacer un montón de cosas, ¿no? Yo le comparto de Ujú, la misma manera como usted lo compartió. Yo tengo una pérdida, la primera hace 25 años, que fue la de mi padre. Yo no había perdido yo a ninguna persona cercana. ujú. La primera pérdida fue la de mi papá. Y cuando pierdo yo a mi padre, me siento con una responsabilidad muy grande. O sea, aunque somos una familia muy Sí. pequeñita, Ujú. de estarle diciendo a mi padre, ¿qué hiciste? ¿Por qué te fuiste? Ve nomás qué es lo que voy a hacer yo de aquí en adelante. Nos abandonaste. Pero no había Ujú, una relación frecuente con mi papá. O ujú, sea, él estaba en otro lugar por cuestiones de trabajo, estaba hasta el otro lado del globo y ujú. nosotros estábamos por acá, entonces no había esa relación, pero sí sentía esa seguridad de que estaba mi padre, de que si algo sucedía, mi padre es el que me iba a apoyar. Claro, Esa relación es cuando uno va haciendo esas dependencias, aunque no sea el contacto físico constante o cercano, pero si hay una dependencia, por lo menos, no sé. hay un apego, Sí, ¿no? Llamémosle ese no me referiría como a dependencia con esa parte, porque creo que habla de un apego muy sano que tú me digas, yo sabía que cuando lo necesitaba, yo le ahí marcaba y estaba. ahí estaba, ¿no? Y habla de un apego sano, Okey. pero pues aquí fue que tuviste una pérdida. Entonces fue la Entonces, pérdida lo que me ajá, fue pasó. la pérdida, ¿no? O sea, el que no pudiste controlar lo que tengo y lo que no tengo, ¿sí? Okey. Y es como te decía, te levantas un día en la mañana, tengo yo programado todo esto y entonces no puedes. ¿Cómo te sientes? ¿No? Sí, Ansioso. Entonces, no puedes controlar la pérdida. Lo que se necesita aquí, pues, es una terapia, pues, para trabajar un duelo. Y lo que se necesita trabajar en el duelo inicialmente es aceptar esa pérdida. sí, porque
pienso que las personas estamos acostumbrados Ujú. siempre a recibir, a tener, pero nunca a perder. Claro, sí, Sí, y ese momento, por ejemplo, de partida, pues es algo de lo más natural, porque ujú, todos tenemos, ¿no? Vamos a pasar por esa etapa y vamos a exacto. tener que, en la vida, no sé cuántas pérdidas iremos a tener, ¿no? Todos los días, O a lo ¿no? mejor nosotros vamos a provocar también un estado en el que nosotros nos vayamos así muy parecido, pero nadie nos prepara para poder perder. Yo llegué a pensar en algún momento que el anciano lo provocaba el estar pensando mucho en lo que iba a venir. Era pensar mucho en el futuro, me genera ansiedad, Sí. ¿no? Sí, definitivamente, porque realmente no sabemos qué va a pasar en el futuro. Sabemos Eso es lo que lo está que, pasando en este ajá, momento es real, ¿no? Pero lo que está pasando lo que va a pasar en el futuro no lo sabemos y lo que pasó en el pasado ya pasó. Entonces, para poder trabajar en tener una mente más sana, necesitamos enfocarnos en sí tener una meta, por supuesto, porque a nuestro cerebro le gusta mucho estar ilusionado con algo, ¿no? Con así un es. aprendizaje, con alguna situación. Nuestro cerebro lo necesitamos nutrir. Pero sabiendo que lo que yo puedo hacer para llegar a esa meta está el día de hoy. Ajá. Hoy es cuando puedo empezar a iniciarme en llegar a esa meta. Entonces, lo que esté haciendo en este momento es lo que me va a dar frutos tal vez el día de mañana. Y pues si estoy haciendo algo positivo y me estoy moviendo y lo estoy logrando y estoy haciendo de mi parte, no tengo por qué pensar que va a pasar algo malo. ¿Mm? Yo, cuando pensaba mucho en el futuro, sobre todo a determinada edad, no recuerdo exactamente cuántos años, Ujú, pero pensaba en el futuro y me causaba esos estados de ansiedad, ¿no? Me empezaba a poner ansioso, porque no sabía lo que iba a venir. Y veía que la tristeza o ujú, la depresión, entre comillado, venía por pensar en el pasado. O ujú, sea, el pasado me traía depresión y el futuro me traía ansiedad. ujú, Y el punto de equilibrio era mi presente solamente, porque lo demás era muy incierto. El pasado no lo puedo cambiar y ujú. el futuro ni siquiera sé qué es lo que puede suceder. Las Exacto. técnicas para tratarlo, hay diversas técnicas, independiente de los medicamentos, etcétera. Sí, de hecho, yo soy una psicóloga un poco rara, porque, yo lo que hago es una técnica que inicialmente comencé justo por el tema de la ansiedad y que la pandemia como me permitió el poder trabajar con esta parte, ¿no? Y ya dedicarme como específicamente a esto, que fue hago hipnosis terapéutica, Ah, ¿sí? okey. Es una técnica, muy muy, digamos que muy dócil con nosotros, porque nos puede evitar muchas veces el tomar medicación o nos puede, ayudar a eliminar la medicación a causa de algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? Ya diagnosticado del psiquiatra, obviamente, porque si Sí, sí. viene ya medicado, Medicamentado. es porque el psiquiatra ya lo diagnosticó. Entonces, yo lo que hago es, hipnosis terapéutica, que es muy distinta, ¿no? Antes de que Ajá. empiecen con que si nos ponemos A a dormir y ahí ponernos inconscientes, a bailar, a cantar, no, ajá. no tiene nada que ver con la hipnosis de show, tiene que ver con una relajación profunda, con un análisis muy extenso que se hace en terapia respecto a qué es lo que necesita mi paciente para poder trabajar con estas creencias limitantes sobre sí mismo y que hablan sobre su independencia, ¿no? Okey. Sobre el volverme a sentir o empezar a sentirme capaz de hacerlo por mí mismo, porque al final soy un adulto, Sí, entonces tengo que hacerlo, no me queda de otra, sí, ¿sí? sí. Y estoy viviendo una etapa maravillosa de mi vida que es yo elijo, yo lo hago, ¿sí? Entonces, trabajo con estas creencias limitantes y las reprogramamos en la mente con hipnosis de forma positiva. Y es una técnica muy, muy específica, personalizada, por eso no podemos hacer como de que ahorita todos, ¿no? O sea, no, Okey. es personalizada y funciona solamente con un profesional de la salud mental, ¿sí? Es una técnica psicológica, entonces tiene que hacerla un profesional de la salud mental. Hay personas que dicen
Ujú, Digo, dicen porque hemos conocido por lo menos un par de casos, que a través de la hipnosis ujú, puedes llevar a tu paciente a ciertos puntos donde te van a hablar de cuestiones que tienen ahí muy internas y que no pueden sacar para poder lograr una tranquilidad mental. ujú, Pero yo veo que esas personas que han ido, pues que regresaron igual, no les funcionó. ujú. No sé hasta dónde o con qué bases puedo confiar en una persona que trate con técnicas de hipnosis. Ujú. Esas son adquiridas donde es parte de tu proceso de Sí, formación, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, es parte de mi proceso de formación. Los psicólogos y bueno, Freud, que es el padre de la psicología, inició el psicoanálisis justamente con hipnosis, ¿no? Ah, okey. Hay muchos casos documentados de Sigmund Freud que hablan justamente de lo que hacía Freud con la hipnosis y cómo hacía que entraban en trance los pacientes y entonces de repente él le llamaba somatizaciones, ¿no? Alguna somatización como por ejemplo que no podían caminar, que les dolía algo, entraban en el trance y dejaban de sentir ese dolor o podían caminar o había como alguna situación. Okey. Es muy curioso porque el cuerpo habla en metáforas, ¿no? Sí. Entonces, hay un caso de Freud de la paciente Ana O que va, imagínate los años 30, ¿no? O sea, había un tema muy distinto al que hay Al ahorita, con ajá. el que se refiere a ser mujer y ser un hombre. Entonces, la señora llega con dolor de rodillas y, pues, ya hizo todo y habido por haber y, pues, no hay manera en la que le dejen de doler las rodillas y la incapacita bastante. Entonces, cuando empieza a platicar Freud respecto a qué es lo que está pasando en su vida emocionalmente, pues, se da cuenta de que el marido le está poniendo el cuerno y, pues, literal, le dolía la rodilla, ¿sí? Ah, okey. Ya. Entonces, el entendimiento de nuestros síntomas es muy sanador para nosotros, ¿sí? Lo que hacemos con la hipnosis es algo que se llama sugestión a nuestro paciente y que trabajamos en nuestra relación terapéutica y entonces que nos permite, si es emocional, esa emoción está provocando una reacción, el permitirnos que esa emoción no nos provoque una reacción negativa, que nos provoque una reacción sana en nuestro cuerpo, porque no la podemos eliminar. Sí, Todas las claro. emociones son necesarias y ahí están por algo, ¿sí? Entonces, se trabaja en el transformar estas sensaciones, esta parte. Y pues nuestra base científica, pues el psicoanálisis, ¿no? Por Sí. supuesto. Ujú. Entonces, la terapia a través de la hipnosis es efectiva, en los pacientes que tienen ansiedad, ¿se Sí. puede lograr? Y cuando ya viene medicamentado, licenciada, Ujú. tú ya vienes con un ansiolítico, ya tienes muchos años de estarle usando, etcétera, Ujú. etcétera. ¿Sí hay posibilidad de dejar Sí. el medicamento? Definitivamente. Sí, porque tú mismo, o sea, solo que tengas algún otro tipo de trastorno que claro que sí necesites sí o sí medicación, como bipolaridad, etcétera, Ajá. ahí yo no me meto. Pero si es un tema de ansiedad que tiene que ver con tu estado mental, necesitamos trabajar, sí, el tema de terapia psicológica, pero también actividades, ejercicios mentales como la hipnosis, ¿no? Que es justamente lo que yo hago. Ajá. Entonces, sí se puede dejar, llegas con tu psiquiatra y tú tienes totalmente la digamos, el poder de decirle a tu psiquiatra: "Oye, ya no quiero medicación", ¿no? "Oye, pero te van a dar un montón de tics", "No importa, no quiero la medicación". Y entonces el psiquiatra te va quitando la medicación poco a poco. ¿Qué pasa cuando vamos trabajando en terapia con hipnosis? Los pacientes van superando el tema de la ansiedad y eventualmente los medicamentos los sienten demasiado pesados. Entonces, a su siguiente cita psiquiátrica lo que hacen es, ¿sabes qué? Me he estado sintiendo ya como muy aletargado, muy mal, ya no quiero los medicamentos, empiezan a quitarlos y pues se da cuenta que cada vez puede más sin medicamentos Ujú. y entonces hasta que los deja. Es un trabajo entre psiquiatra y psicólogo, definitivamente. Siempre hay muchos casos en que tienes que trabajar con el médico, con Sí, el psiquiatra, y es el apoyo, sería el terapéutico con psicología. O sea, exactamente. los 2 se sirven uno al otro, ¿no?
es apoyo el Sí, que le das es al trabajo psiquiatra. multidisciplinar, le llamamos, ¿no? Entonces, sí, yo tengo a mi psiquiatra con la que yo derivo a mis pacientes. Claro que ellos pueden elegir al psiquiatra que les parezca, porque es igual que el psicólogo, es el que uno sienta y se sienta cómodo con Ujú. con él o con ella, pero, pues, yo les recomiendo siempre a que me permite trabajar con ella de alguna manera. Y bueno, pues vamos trabajando a ver, tiene ansiedad, tiene esto, me manda el diagnóstico, porque como te digo, yo no tengo la autorización de hacer un diagnóstico del manual de diagnóstico psiquiátrico, que es el Ajá, DSM-5, porque es psiquiátrico, no es psicológico. Yo trabajo con sintomatología. okey. Y cuando ve usted en sus consultas, ¿es mayor el número de mujeres o de hombres que tienen el trastorno? ¿O es 50-50? ¿Es muy, equitativo o similar, Sí, los yo, pacientes? yo creo que actualmente es equitativo, definitivamente. Este, Tanto hombres como mujeres, o sea, ya no es un tema, como por ejemplo, Freud decía que esto de las somatizaciones era un tema de histeria, ¿no? Y Okey, le sí, llamaba sí, sí, histeria por parte femenina así de la es. mujer, entonces era como las histéricas, ¿no? Las Ajá, mujeres. sí, sí, sí. Pero actualmente, pues realmente, pues no, ¿cuál histeria, no? O sea, hombres y mujeres todos somatizamos algo en algún momento de nuestra vida si llegamos a tener ansiedad. Y todavía haber personas en que no se atreven a hablar con el psicólogo, mucho menos ahí con un psiquiatra, Sí. porque aún en este siglo todavía tenemos Ese ese tabú, tabú, ajá. ¿no? No podemos hablar de cosas. Hace muchos años, no recuerdo con exactitud cuántos, conocimos a una familia y en la casa de esa familia, en la parte, del interior, al fondo, se escuchaban, gente que estaba hablando, que estaba inquieto, hasta gritos creo haber escuchado. Ujú. Y no lo había sabido yo de qué trataba, lo tomamos como una cosa muy normal, hasta que supimos que esa persona con la que nosotros íbamos a visitar tenía, creo que era una hermana que estaba mal de sus facultades y Ujú. la tenían allá encerrada, allá enclaustrada, donde nadie los viera, porque era mal visto por, Ajá, por, por la sociedad, por la sí. gente, por las amistades, de que tuvieras un pacientito que tuviera algún trastorno mental, ¿no? Y cuando quizás las alternativas no eran las mismas que hoy nos ofrece la tecnología y que el avance de la ciencia, como que lo tenías por allá escondido, era un objeto de vergüenza, ¿no? Sí, De la familia. un ser humano defectuoso, ¿no? Esa es la Ujú, palabra, pero no me atrevía a decirlo porque decía: así. Un defecto", pero ¿un defecto en qué?", ¿no? Entonces, esta cuestión de la ansiedad y la angustia es más frecuente de lo que yo pensaba, porque escucho muchas personas que estoy siendo tratado de ansiedad, tengo angustias, tengo estas crisis, y lo primero, creo que hace rato le comentaba, lo primero que te dice el doctor es: "¿Qué te metiste?". Ajá. ¿No? ¿Por qué tienes miedo cuando te llegaban esos ataques de pánico? Ujú, Hay relación con algunas sustancias, esos estados de miedo, de pánico, y lo primero que te decían: "¿Cuál es la sustancia que estás consumiendo?". No, claro. con médico, es que no consumo nada, simplemente tengo miedo. Esos Ujú, miedos infundados, ¿no? Que te sí. da que te da la ansiedad, que dices: "¿Por qué?". No lo sé, simplemente me siento mal y siento temor. Efectivamente. Y sabes que lo que pasa con estas personas que tienen algún tipo de trastorno, pues ya psiquiátrico, ¿no? Que tienen que tener como algunos cuidados especiales, internamientos, etcétera. Este, mm, lo que se necesita y lo que se trabaja es en hacerlos lo más independientes que se pueda. ¿Te fijas cómo todo nos lleva siempre a la Ándale. independencia? Ajá. ¿Qué pasa si tienes un hijo con retraso mental, con alguna situación así?
lo tienes que enseñar a que sea lo más independiente que se pueda, que se lave los dientes solito, que se vista solito, que se ponga su calzado, que se bañe, que salude por él mismo, no sé, lo que le vayamos pudiendo hacer como según sus capacidades, ¿sí? Y la percepción de su cuidador respecto a lo que puede hacer es muy importante, pero todo va dirigido siempre hacia nuestra independencia. El ser humano necesita este proceso de independencia. Si no, se enferma, o sea, una persona que no puede hacer nunca nada, que tiene que estar a expensas de que alguien le diga qué hacer, etcétera, etcétera, todos los días, ¿no? Como con su látigo y que pasa con los trabajos y por eso Ajá. están tan ansiosos ahí y que ya hasta hicieron leyes para que no tengan tanta ansiedad los trabajadores, etcétera, pues claro, o sea, no, ¿cuál es el sentido de la vida de esa persona que no puede hacer nada con su vida? Me ¿No? hiciste recordar, había una persona en la universidad, no sé por qué, pero hubo un cambio en él y se hizo dependiente. Primero lo escuchabas hablar, hablaba diferente, era como una persona que hubiese tenido un, un impacto tan fuerte que quebrantó su mente, se convirtió en una persona que decía muchas incoherencias, que no tenía ya los pies en la realidad. No sé qué es lo que había pasado con él. Cuando nosotros le encontramos a él, iba acompañado por su mamá, y la mamá ya era una personita de la tercera edad. Él era hijo único, era huérfano, solamente tenía la mamá, era huérfano de padre. Cuando falta la mamá y aquella persona se va a quedar solo y no va a haber quién le pueda atender. Entonces nosotros decíamos, cuando lo mirábamos con tristeza, porque siempre necesitaba a la mamá, o la mamá quizás siempre necesitaba de su hijo, Ujú, ujú. porque puede ser Claro, que la que lo impedía de que él hiciera las cosas por sí mismo era la mamma. exacto. Por temor a no te me vayas a quemar, no te vayas a caer, A no la vayas pérdida, a, ¿no? ¿no? Ajá, sí, Entonces, es lo que decía usted hace un rato, los padres tenemos mucha de esa responsabilidad, ¿no? De no ujú, querer soltar, de que exacto, lo sentimos como si fuese nuestra propiedad. ¿Y qué exacto. va a ser de mí el pobrecito, no? Cuando yo falte, ay, ¿qué va a ser de mi hijo? Etcétera, etcétera, ¿no? Y te preocupas. Y a lo mejor el hijo resulta ser una persona bien exitosa y alcanzar metas que tú ni siquiera te habías imaginado. Sí, totalmente. O cosas muy distintas a lo que tú esperabas para él, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, es una persona que piensa distinto a ti, o sea, sí es tu hijo, pero tiene sus propios pensamientos. Y luego siempre queremos que sean como un espejo de nosotros, ¿no? Ujú, O ver en ellos consagrado a las frustraciones nuestras, lo que yo no pude ajá, hacer, yo lo quiero ver en mi hijo, sí, ¿no? ay, Soy ingeniero, yo fui un ingeniero, más o menos, pero yo quiero que mi hijo sea ingeniero, ¿no? O soy exacto. médico, yo quiero que mi hijo sea médico, pero nunca Ujú, le pregunto, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Y yo veo que hay gente que se pone ansiosa por eso, sí. gente que se No desespera y que pueden dice, elegir, ¿no? O sea, "Sí". mi independencia para decidir yo, ¿dónde está? ¿No? Y esas cosas, por ejemplo, para cortar con las dependencias, las afectivas, me refiero, la hipnosis también también ayuda. Claro, porque lo que estoy haciendo yo en mi trabajo es todas estas creencias limitantes que tengo sobre mí misma o mí mismo frente a la situación, las programo de forma positiva para sentirme lo más capaz y más independiente que yo necesite sentirme para poder afrontar lo que pasa en mi día a día, ¿sí? Entonces, va dirigida hacia mí, o sea, hacia el paciente directamente, no hacia nadie más, sino directamente hacia el paciente. ¿Cómo me siento, me tengo que percibir yo frente a mi situación para poder permitirme el ser, el hacer y ejercer mi independencia como yo necesito ejercerla, como a mí me hace sentir pleno, libre, exitoso, ¿no? Y para todos es algo distinto. Es que es un tema tan interesante el Ujú, de la ansiedad, al igual que lo es el de la hipnosis, ujú. porque nos estás enseñando en este momento o nos estás dando respuestas quizás
a muchas dudas que teníamos sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras conductas, que muchas veces guiamos a las personas, a nuestros hijos, las personas que están mirándonos ahorita a través de las redes, creyendo que les estamos haciendo un bien, sin Ujú. saber que les estamos quitando las herramientas. Y en el momento en que nosotros faltemos o no estemos, ¿qué va a ser de ellos? Exacto, ¿no? Exactamente. Y entonces, si tengo ese pensamiento, pues bueno, puedo hacerles un fideicomiso a mis hijos o les puedo pagar como sus casas a cada quien. Si tengo como esa preocupación, pues me pongo a trabajar para que pues el día de mañana llegue y que pase algo que me haga sentir bien de que fui un buen padre, una buena madre, etcétera. Pero pues eso es, bueno, lo haces y lo previenes. Pero realmente quienes van a ser independientes son tus hijos por sí mismos y les tienes que permitir hacer. Igual que en nuestro momento, Ujú, nosotros pedíamos esa independencia, pero claro. ¿por qué cuando eres padre ya no la quieres tú otorgar? ¿Sí me explico? O Ajá, sea, nosotros la pedíamos cuando no éramos padres. Y ahora que eres padre y tus hijos te pedían esa independencia, tú como que no estás dispuesto, ¿no? A estar negociando con exacto, eso, ¿no? ¿no? ¿Cómo? Es mío. No quiero perder, ¿no? Este es mío, yo lo hice, a mí me costó, Ese es pagué. el sentido de la Claro, pertenencia. ¿no? Y no es una pertenencia, no es una cosa. No, pues no, es un ser humano que tiene que ser Exacto. libre y tiene que vivir en sus propias Ujú, experiencias. Yo recuerdo porque tenemos, mm, tengo una hija y eh, yo lo comentaba, habrá muchas cosas, decía yo, ujú, que, que puedan suceder y yo las quisiera pasar, pero no puedo. Las vas a tener que vivir tú por ti misma. Porque eso es lo que te va a traer experiencia y te va a decir ujú. cómo resolver los problemas. Yo Exacto. soy de las personas que pienso que el problema me deja más enseñanza, sí, que los éxitos. O sea, cuando tengo problemas aprendo y cuando todo está bien sobre hojuelas no tengo ningún aprendizaje. Pero Exacto. a la hora de soltar es cuando, ajá, como que duele, ¿no? Dices Sí. tú, ay, ¿qué hice mal? Porque luego te empieza eso. Por lo menos a mí así me pasó. ¿Qué hice mal? El por qué quiere ser independiente, el por qué quiere partir, o sea, por qué ya no quiere estar más, en casa. ¿Qué Ujú. fue lo que hicimos? Al contrario, ¿no? Si se quiere ir, si ya quiere volar, pues les hicieron algo muy bien y entonces le dieron las herramientas y las alas para que ella pudiera hacer su vida solita, No, y luego y ¿no? luego y luego te la voltean muy bien, porque luego dice: "Pero es que tú te hiciste independiente desde los 15 años". ¿No? Sí, Es de, ¿por claro. qué tú sí y por qué Ujú. nosotros no? Sí. Entonces, siempre es bueno, ¿no? El saberlo y el decir, ¿sabes qué? Los Ujú. hijos son prestados, ellos están compartiendo una parte de nuestra vida y nos alegran, etcétera, etcétera, pero Claro. también la alegría tiene que continuar cuando vemos que nuestros hijos tienen las herramientas para enfrentarla, ¿no? Exactamente, ¿no? Y claro que te va a traer mucha más satisfacción y tranquilidad como papá el dejar a tus hijos y saber que no te necesitan para nada, ¿no? Sí, ¿no? No lo Claro. había visto desde ese punto de vista, pero sí es muy interesante, Ujú. porque creamos hijos que son sanos, Sí, ¿no? exacto. Sanos, pienso yo psicológicamente, ¿no? Ujú. Y al igual cuando nosotros decimos que anteriormente que los hijos, los varones sobre todo, no podían llorar. No puedes mostrar tus sentimientos porque eres un varón. ¿Sí? Exacto. Esas emociones no son para ti. Y ahora ya veo yo muchos varones que ya son muy abiertos, que ya son personas que se atreven a hablar de sus emociones, de sus sentimientos y que quizás el derramar una lágrima ya no sea tan mal visto, ¿no? Ujú. Como lo era antes. Antes no podías hacer todas esas cosas. Y todavía hay muchas personas, muchos hombres que no se atreven, de verdad. Y hay veces que justamente el reprimir estas emociones provoca Ansiedad. ansiedad. ¿Por qué? Porque no te das permiso, no estás siendo libre de decidir, de elegir. Me puedo expresar, puedo hablar, puedo decir, y por eso también es bueno la terapia, porque es un lugar en donde te permites y vas aprendiendo a cómo expresarte de una manera mejor, o al menos expresarte, ¿no? Porque hay Sí, hombres que no, o sea, mi mamá me dijo que no iba a llorar y entonces no voy a llorar. Y ya pasaron un montón de años después de que la mamá falleció y no ha llorado. Y pues claro,
empiezan con un montón de síntomas físicos, porque las emociones las necesitamos y si no las utilizamos nos enferman. Eso no lo había pensado. O sea, Ujú. el reprimir una emoción y que te va a traer una consecuencia Sí, física, psicológica, eso sí. sí, claro. Pero lo otro no. O sea, si yo reprimo una emoción y yo la guardo, Ujú. los trastornos que me están ocasionando a mí son más de los que yo me imaginaba entonces. Sí, te puede enfermar. Una emoción te puede enfermar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una emoción, nuestro cerebro hace que nuestro cuerpo produzca ciertas sustancias a ciertos niveles que, claro que en aumento, en muchísima cantidad, pues son nocivas para nuestra salud, ¿no? Como la ansiedad, pues, ¿qué provoca? Ahorita que está como muy de moda el cortisol, ¿no? El Ok, metado cortisol. Entonces dicen, bueno, si todo el tiempo me estoy estresando, estoy ansioso, pues mi cuerpo está produciendo cortisol todo el tiempo. ¿Y qué produce el cortisol? Pues inflamaciones en el cuerpo al final, ¿no? Y entonces viene la gastritis, la colitis, los dolores de cabeza, o sea, como te dije, nuestro cuerpo habla como en metáforas. Entonces, sí. dependiendo de ahí como qué esté pasando, es lo que va a suceder. Pero el cortisol es algo muy nocivo para nosotros y tenemos que controlar esas producciones de cortisol que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y la ansiedad viene también por alguna cuestión física? O sea, eh, es una parte del cerebro que no está funcionando bien, alguna sustancia, algo que nos hace falta a las personas, ¿o es todo esa emoción? No, o sea, definitivamente no es que algo no funcione Ujú. o bueno, podríamos, revisar como con algún neuropsicólogo o algún mapeo de que, a ver, hay que provocarle una crisis de ansiedad y para ver el Para ver cerebro, ver qué dónde está está pasando, funcionando. no estoy metida como mucho en esos temas. Ajá, Tengo una colega que es neuropsicóloga y con la que también me apoyo, yo tengo mi propio equipo de trabajo, ajá. y pues ya ella tal vez nos pueda como explicar un poco más específicamente de qué podría pasar y si hay como algún tipo de avance aquí en saber así como de que físicamente, porque creo que a veces necesitamos como que ver físicamente y por eso ahorita ya van muchas personas al psicólogo porque físicamente me pasa algo, ¿no? Nosotros somos así como seres humanos, necesitamos evidencia para saber que de verdad existe, que está pasando y quiero ver que de verdad puede cambiar. Pero la realidad es que, el simple hecho de pensar que nuestro cerebro está provocando que se segreguen sustancias, de una forma que no es normal, y entonces esas sustancias están provocando que nosotros nos sintamos cansados, que tengamos dolores, que nos estemos enfermando, etcétera, pues, creo que es suficiente para entender que nuestras emociones nos enferman, ¿no? Sí, Ujú. sí, porque hay, me imagino yo, el cuerpo responde a esas emociones de una manera física, ¿no? O sea, Sí, está pasando esto, lo estoy reprimiendo y mi cuerpo lo va a manifestar, pero no sabemos nosotros interpretar las necesidades o lo que mi cuerpo me está diciendo, ¿no? exacto. Ujú. Me siento cansado, pero yo pienso que es por otra cosa, otro motivo, por la mala posición, etcétera. Y a lo mejor mi cuerpo me dice que ya tienes 2 días que no duermes, ¿no? Y no le hacemos caso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nuestro cerebro tiene 2 sistemas, uno que se llama simpático y otro se llama parasimpático, Ujú. ¿no? El sistema simpático es nuestro sistema de alarma. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que estás estresado por algo, cualquier cosa. El cerebro es muy literal, o sea, a él no le interesa lo que le está pasando específicamente, si es muy grave o no. Él dice, algo está en peligro, entonces se activa el sistema simpático, ¿no? Entonces, algo me va a ocasionar algo, me estoy en peligro. Y empieza, pues, esta hiperalerta que no tienes cuando estás tranquilo, empieza como todo el tiempo a alguna sensación o algo, pues, por si tienes que correr, el corazón se te acelera porque, claro, estás segregando más rápido la sangre en tu cuerpo, etcétera. Entonces, este sistema simpático se activa cuando te estresó algo. Lo que sea que te haya Okey. estresado, se activa. Cuando nosotros mantenemos mucho tiempo activado este sistema, entonces nos enfermamos. ¿Por qué? Pues porque el todo se cansa, ¿no? Ajá. Claro, somos una maquinota. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a activar nuestro sistema parasimpático. ¿Qué es lo que hace? Parar al sistema simpático y no es nuestro sistema de paz, ¿no?
que nos permite descansar, dormir, llegar a nuestra casa, ir al baño, ¿no? O sea, ya cuando llegamos a nuestra casa del trabajo y todo, vamos al baño, Sí, hacemos, sí. ¿por qué? Porque nuestro sistema simpático incluso frenó nuestros intestinos. Si te está pasando algo, si estás alerta por si te pasa algo, no vas a pensar en que vas a ir al baño, ¿no? No, está tu mente está en Está otro. tu mente ahí. Entonces, pues se alentan todos tus procesos, hasta digestivos incluso, y pues, ¿qué pasa? Por eso dicen que es nuestro segundo cerebro, la panza, ¿no? Nos Sí. inflamamos, luego ya no podemos ir al baño, nos da colitis, nos da gastritis, etcétera. Y entonces ahí está, ¿no? Y tiene que ver con un proceso mental, una situación con nuestras emociones, Por ¿no? eso ya es muy, muy frecuente que te diga, ¿no? Es que tienes estrés nerviosa, ¿no? Ajá, sí. ¿No? Colitis nerviosa. Es Eso. colitis nerviosa causada por el Es estrés, esa, ¿no? sí. Por Ujú, la estrés. Y ahorita que dije la estrés, escucho mucho la palabra, pero no, o sea, comprendo qué es lo que pasa con el estrés, pero no sé qué es lo que pasa, este, físicamente con mi cuerpo. O sea, mi cuerpo se tensan los músculos, por ujú, eso ujú. vienen los dolores, que si del cuello, Exacto, que si los hombros. Eso es lo que pasa físicamente exactamente. y es una palabra ya tan común. ¿Y qué es lo que tiene? Estrés. ¿De Ujú, qué estás enfermo? De estrés. Todo el mundo ya tenemos estrés. ujú. Entonces, digo, pobre, ¿no? A lo mejor no es ni el estrés. A lo mejor es otra cosa lo que me está provocando todo eso. Pero bueno, a alguien le tenemos que adjudicar todas esas Claro. cosas. Este, hay una situación en la que por cuestiones del trabajo vamos conociendo, pero nunca sabemos los motivos los cuales los llevan ahí. Personas que padecen este tipo de ansiedad, de angustia, que es el más dramático que yo he visto, de gente que le impide salir hasta la calle. Bueno, No puede salir a la calle, no puede levantarse de la butaca donde está, no puede caminar hacia el sanitario. O sea, hay gente que lo incapacita. sí. Y yo preguntaba, ¿por qué? Es el miedo. Pero el miedo, entonces decía yo, tendremos dos tipos de miedo, porque yo conozco gente que por miedo brinca unas bardas hasta de 3 metros por el Claro. miedo, ¿no? Sí. No, Pero pero estamos hablando de una fobia, ¿no? yo pienso que sí. Sí, el problema de no trabajar con la ansiedad y de decir: "Ay, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada", es que la ansiedad, con el paso del tiempo, se transforma a fobias. Por eso una persona que ha Oh, trabajado, ya. que ha tenido ansiedad durante mucho tiempo, lo que empieza a pasar es que ya no quiere salir de su casa porque le da miedo convivir con la gente. Entonces, el problema de no trabajar con la ansiedad, sí, efectivamente no te va a matar, ¿no? Te va a enfermar mucho, pero pues no es como que te vaya a dar un infarto por ansiedad y te vayas a morir, ¿no? Pero provoca fobias. Entonces, mientras más, o sea, mientras menos caso le hagamos a nuestra ansiedad y la trabajemos, más complicaciones nos va a traer y va evolucionando. Entonces, un proceso ansioso muy prolongado se convierte en fobias. Actualmente lo que me pasa mucho es que mis pacientes llegan con un proceso de ansiedad tan alargado, o sea, de tanto tiempo, que ya lo que tienen actualmente es hipocondría. Y pues claro que es Así una caes ahí. fobia, ¿no? Es una fobia. Ahorita la hipocondría está durísima. O sea, El miedo a enfermar. a enfermarme, la pandemia, ¿no? El miedo a enfermarme ahorita es la fobia por excelencia y es lo que produce el vivir mucho tiempo con ansiedad, no tratarla y entonces llegamos a esta parte de hipocondría. Es complejo y es real, ¿no? Porque nuestros pensamientos para nosotros son muy Son reales, verdaderos. Ajá. ¿sí? Entonces, creo que es por eso que es preferible no alargarnos hasta allá, hasta que pasen estas cosas y a cualquier síntoma, cualquier situación decir, voy a ir con el psicólogo para ver qué está pasando con esto, ¿no? O sea, puede ser algo muy sencillo, algún pensamiento que se tenga que trabajar, alguna forma en la que estoy percibiendo mi situación y listo, ¿no? Pero O sea, eso nunca lo había pensado, que la misma ansiedad te vaya sí, a provocar una una fobia. fobia. Ujú. Porque estas personas, en la ocasión que nosotros conocimos de ese caso, tenía que hacer todo
en el área, como si fuera un área de confort. Vamos, Ujú. aquí en el foro, aquí yo me siento a gusto, pero si voy para allá, ya no. Sí, como Sí. que era su hábitat, donde él se sentía bien. Ujú. No podía cerrar las puertas, por ejemplo, no podía tener una puerta cerrada. Donde tenía todo el control, Sí, ¿no? Sí. eso es, el Ujú. tener las cosas en control, porque Exacto. cuando pierdes el control de las cosas te provoca también ansiedad. Exacto. Cuando se trabaja ansiedad, se trabaja con el tema del control. ¿Y qué es lo que podemos controlar? Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Es lo único que podemos controlar en la vida. Lo que pensamos, lo que Lo que decimos, lo que sentimos y sentimos lo que y lo hacemos. que hacemos. Pues sí, tiene razón, Es lo es lo único. único que Es podemos. lo único. Pero cuando lo logramos controlar, todo cambia. Porque entonces entiendo que pues me puedo controlar yo. Al otro no. A mí sí. Y lo importante es Claro. Y entonces, pues yo decido, parte de mi independencia, yo decido. Si algo me molesta a mí, yo controlo lo que yo hago. Y no entonces, lo que hace la otra persona. exacto, y entonces me dirijo a hacer algo que a mí me ponga en una situación buena frente a eso, ¿no? Pero yo lo controlo, lo mío, solamente lo mío. Y eso pues me va a hacer sentir totalmente en control de mí y a lo mejor tranquila, a gusto, no sé. Y entonces me dirijo a hacer pues lo que tenga que hacer. O sea, vamos hacia lo mismo, ¿no? Nuestra independencia. Si yo me la vivo queriendo controlar al otro, lo único que me va a provocar es una relación dependiente de esa persona. Yo no estoy bien si tú no haces esto. Igual cuando te lo dicen, es ¿Sí? que yo soy Ajá. feliz porque estás a mi lado, y el día que no Exacto. estés a mi lado, que voy a ser el hombre más desdichado y Sí. desgraciado del mundo. Y que la psicología pop dice, Pues sí, falta, sí, ¿no? Falta de asertividad afectiva, así ¿no? es, sí, Entonces dicen, ya, todo es falta de responsabilidad y por tu culpa yo, y sí. pues nadie me hace ni a nadie le hago, ¿no? El control de mí lo tengo yo y el de cada quien lo tiene cada quien. Pero no, ya le llamamos entonces responsabilidad afectiva con esta parte de psicología pop, que ya todo el mundo opina y ya son expertos todos. Y pues ahí están las consecuencias, relaciones cada vez más insanas, ¿no? Qué bueno, licenciada. Muchísimas gracias por habernos enseñado todo esto y habernos despejado tantas dudas que nosotros teníamos en nuestra cabeza sobre este tema de la ansiedad y de la angustia. Gracias Esperamos a ti. nosotros que no sea la última vez que esté. Yo creo que esta es la primera de muchas, porque hay tantas cosas en Sí, nuestra cabeza, ¿no? Y es tan interesante el pensamiento humano que pienso que la gente va a tener más preguntas todavía para hacerle. ojalá. ¿Dónde le podemos localizar, licenciada? Mira, en pantallas van a aparecer mis redes sociales y también el teléfono de mi consultorio para que si quieren hacer alguna cita, si quieren preguntarme algo, con mucho gusto yo estoy ahí atendiéndoles. Y bueno, pues el agradecimiento es todo mío por esta atención que tuvieron hacia mi trabajo, hacia esta parte que yo hago y que les pueda compartir. Y pues cuando gustes, yo Ah, estoy acá. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí todas las personas son muy importantes y todo lo que usted nos aporta y nos ayuda para que conozcamos nosotros y conozca nuestro auditorio, que también es muy importante, que usted se mantenga informado, que usted tenga la verdad en sus manos de cómo actúa esto. Ya lo sabe, cualquier duda que pueda usted tener con la licenciada, directamente con la licenciada Soltero, y no se olvide, escríbanos también a nosotros, póngase en contacto, búsquenos en TikTok, búsquenos en el YouTube, búsquenos en el Instagram, en Facebook, como Conscientemente, en cualquiera de nuestras redes. Y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a Muchísimas ti. gracias a usted que nos hizo el favor de vernos. Y no se le olvide, regálenos un dedito arriba, suscríbase, es gratis, ¿vale? Nos vemos la próxima, si Dios nos lo remedia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.